considerados dentro de la versión de la Septuaginta, la versión griega que nace en Alejandría, Egipto, pero no en el documento Tanakh. Ahora, lo interesante también, de acuerdo a la pregunta que hizo el pastor, que la iglesia de Jerusalén leía en su liturgia el Tanakh y el Targum. La iglesia de Jerusalén, el Tanakh y el Targum. Pero las iglesias que fundó el apóstol Pablo, ¿cuál versión leían? Eran todos griegos. Ellos leían la versión de la Septuaginta. La Septuaginta que tenía los apócrifos. Entonces, interesante eso de que la iglesia, las iglesias griegas, las iglesias que se desarrollan en Europa, ellos no leen el hebreo ni tampoco el arameo, por lo tanto, la escritura que ellos reciben y usan es el Antiguo Testamento en griego, que es la Septuaginta, donde hay apócrifos. Por eso que la Iglesia Católica, la Iglesia Católica tiene los deuterocanónicos en varias de su literatura, porque la Iglesia de Europa desde el principio, estaba la Iglesia de Jerusalén, que usaba el Tanakh, y la Iglesia de Europa usaba la Septuaginta desde el principio. Ellos usaron desde el principio. La Septuaginta después se tradujo a uno que le llaman una versión llamado Vetero Italicus. Pero el Vetero Italicus es una versión que no tuvo tanta resonancia y después se traduce a la Vulgata Latina. La Vulgata Latina. Y de la Vulgata Latina ya empiezan los demás idiomas europensantes, los idiomas europeos. Entonces, para la Iglesia Católica, la Vulgata Latina tuvo una especie de preponderancia, porque la Vulgata Latina conectó la Septuaginta griega con los idiomas modernos. La Vulgata Latina dio prácticamente la conexión, el puente. Además que muchas expresiones se pudo entender a través de la Septuaginta y a través de la Vulgata. Pero el Tanakh sigue el recorrido como un documento netamente hebreo consonante. Hay una pregunta, el pastor Marcos Cruz quiere hacer una pregunta. Volviendo a la pregunta original, Jesús conoció todas las versiones. Él era un rabino. Él sabía hablar griego y leer griego, por lo tanto, él tuvo acceso a la Septuaginta y lo leyó. Claro que lo leyó, tuvo acceso. Leía el Targum, claro, perfecto arameo tenía él. Leía el hebreo consonántico. Leyó en la sinagoga la porción de Isaías, sabía hebreo consonántico. Sabía el dialecto gadar, por eso que habla con los de Gadara, con los gadareros, esto que representaban cerdos. Sabe fenicio Jesús, sabe griego, sabe Vetero Italicus, habló en italiano con Pilato. Jesús sabe también fenicio. Por lo tanto, Jesús es un hombre sumamente preparado y tiene acceso a esta literatura. Pero cuando Jesús habla de que la escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo al Tanakh, porque él sigue la tradición que todos en el primer siglo ya aceptaban. Es el Tanakh lo que Dios inspiró. Por lo tanto, todas las copias que vienen hasta hoy no son inspiradas. Son copias que están inspiradas en el canon inspirado por Dios. Esto es algo interesante, porque en el presente hay algunos teólogos que señalan de que lo que está inspirado es pero no las copias. Por ejemplo, nuestra Biblia que tienes ahora,
Para algunos teólogos tú no puedes poner la Biblia que tienes ahora al lado del original y decir, wow, son iguales. No, no, no. Lo que inspiró Dios es el original. Las copias fueron trabajos humanos de traducción. Porque la Biblia no fue inspirada en español ni en inglés, fue inspirada en hebreo. Dicen algunos teólogos, por lo tanto, el documento que está en hebreo es el inspirado. Pero algunos creen en la inspiración progresiva, en donde yo también me incluyo. Yo creo en la inspiración progresiva, señalando de que el documento original es inspirado por Dios. Pero hay un proceso de progresión o de transferibilidad inspiracional. Si bien es cierto, yo no puedo poner la Biblia en español al mismo nivel que la Biblia en hebreo original cuando nació, no. Sin embargo, debo también reconocer que la Biblia que tengo hoy está inspirada por Dios porque hay una inspiración que corre en ella. Son traducciones del original, por lo tanto la traducción también ha sido cuidadosamente guiada por el Espíritu. Por lo tanto, cuando yo leo en español a Romanos, estoy convencido de que estoy leyendo tal cual Pablo quiso decir en griego en el año 30, 60, año 50 después de Cristo. Estoy convencido de que al leer a Jonás en español o en inglés, tengo la certeza de que lo que estoy leyendo es la traducción fiel. Está inspirado porque eso está traducido y está fielmente traducido. Por lo tanto, si yo lo leo en español, yo sé que lo que estoy leyendo es el pensamiento traducido en español del original de Jonás que nació en el 800 a.C. Eso se llama la interpretación progresiva o el proceso de transferibilidad progresivo. Pero hay algunos teólogos que señalan de que no, de que el original es simplemente el documento primero, lo demás es simplemente un trabajo de traducción y yo no puedo decir. Cuando tú conversas con ellos y te dicen, bueno, ¿cuál es más inspirado? ¿La Biblia en inglés o en español? Te sacan esa pregunta. Entonces, y ahí está el asunto. No, o sea, nosotros creemos de que el original es el documento, es la fuente inspiracional, pero de la fuente inspiracional va caminando la inspiración y en todas las traducciones modernas hay una fidelidad. Si no, no hablaríamos de metanarrativa. No hablaríamos de verdad original en lo que estamos leyendo. Dicho sea de paso, todo lo que estamos hablando es bibliología. Ustedes me escuchan, ¿verdad? Perfecto, perfecto, amén. Ok, porque yo no los escucho. Sí. No, sí estamos escuchando, pastor. Tengo una pregunta, pastor, perdón. ¿Escuchó? Hay una pregunta, el pastor Marcos quiere preguntar. Estoy en un completo silencio. Solamente veo que se mueven las cabezas, pero no escucho para nada. Pero bueno. Acá está la cámara. Hay una pregunta. ¿Escucha? Hay una pregunta. Pastor, ¿escucha? Dios lo bendiga, soy el pastor Este es Cruz. el punto número 2, y esto Pastor. va a estar para las lecturas Escucha, déjenlo ya, déjenlo. que deben ustedes concretar. No sé, Pastor Ponce, ¿quiere algún break o nos falta todavía? Hay una pregunta. Pastor, no escucha nuestro sonido, creo que está bloqueado su sonido, levántelo. Ahora, ¿tú vas allá? Está muy bajo, porque acá le está preguntando el pastor Marcos si usted lo escucha. Ahora los escucho, pero entrecortado. Ah, bueno. Bueno, el pastor Marcos le va a hacer una Ahora pregunta. lo escucho, porque recién lo escuchaban. ¿Me escucha, pastor? Dios lo bendiga, hermano. Tengo una pregunta para usted. Amén. Preciosa información nos está dando, ¿verdad? Con las traducciones.
A mi mente viene una pregunta, hoy en día, ¿verdad? Independientemente si es español o es inglés, ¿cuál sería la traducción, ¿verdad? Que hoy en día se usa más acertadamente, ¿verdad? Del original, que es el hebreo, como escuchamos, porque hoy en día tenemos muchas traducciones. Quisiera saber que usted me dijera como teólogo, ¿cuál sería la más confiable o la más acertada en el sentido para tener la que se asemeje al original? No sé si me expliqué en la pregunta. Como la reina. Ok. Sí, sí, sí. Sí, comprendo perfectamente la pregunta. Bueno, primeramente hay que ordenar los términos. Cuando hablamos de la inspiración, hablamos de que la inspiración corre porque es una obra del Espíritu, es algo sobrenatural. La inspiración corre a través de los siglos en todas las versiones bíblicas y en todas las traducciones bíblicas. Eso se llama la inspiración progresiva. La fuente es el original. Hay un original que es la fuente esencial. Es lo que escribió con puño y letra el apóstol Pedro, Pablo, los santos del Antiguo Testamento, etc. A eso le llamamos el original inspirado. A partir del original inspirado ha corrido durante los siglos, a través de las copias, traducciones y versiones, ha corrido la obra inspiracional del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo va poniendo el sello inspiracional a todas las obras que siguen. Por lo tanto, cualquier Biblia que haya sido trabajada con los idiomas originales a través del texto, que llaman el texto receptus o el texto crítico, cualquiera de los dos, es considerado un documento inspirado o que tiene el sello de la inspiración. No porque fue inspirado, o Dios inspiró al traductólogo, no, sino porque viene la inspiración desde la fuente del original, dándole el sello a todos los trabajos. Muy bien. Ahora, la pregunta tuya apunta a cuál de todas científicamente está mejor traducida. Ya hablamos de un trabajo científico, hablamos de un trabajo de traductología, hablamos de un trabajo ya académico. ¿Cuál de ellos está mejor traducida? Ahora, definitivamente las mejores traducciones vienen del texto crítico. Y cuando hablamos del texto crítico, tú te enfrentas con algunas versiones. Por ejemplo, las que vienen del texto crítico son la Biblia de las Américas y la Biblia de la Nueva Versión Internacional. Y la Biblia de Jerusalén. Esas Biblias vienen del texto crítico. El texto crítico se le llama a la documentación de documentos en los idiomas originales. Y el texto crítico es superior al texto receptus. Por lo tanto, las mejores traducciones en español, por ejemplo, en español las mejores traducciones serían la Biblia de Jerusalén, la Biblia de las Américas y la Biblia NBI. Ahora, quiero que sepan algo antes de continuar. Todo trabajo bíblico o toda versión bíblica obedece a un prejuicio doctrinal. Eso hay que estar claramente sabido. O sea, no hay ninguna Biblia neutral. No hay ninguna Biblia neutral. Ninguna Biblia, no, esta Biblia está limpiecita de todo tipo de preconceptos, prejuicios o análisis, no, nada. Es más, usted cuando habla siempre habla desde una plataforma ya presumida, ya de presunciones, de prejuicios. Ninguno habla de manera neutral. Todos de alguna manera estamos condicionados por un pensamiento previo.
lo tanto, todas las Biblias tienen un precondicionamiento. O sea, la Biblia de las Américas, la Biblia Nácar Colunga, la Biblia, la versión Reina Valera y todas las versiones, porque los traductólogos tienen también una especie de plataforma teológica y cuando traducen dejan por ahí un poquito su inclinación teológica. Pero la Biblia que goza de cierto aprecio en el campo académico y se dice, bueno, esta Biblia en español, en realidad obedece al texto crítico, es la Biblia de Jerusalén, de las Américas y de la NBI. Hago una salvedad, entre paréntesis. Una hermana me decía, hermano Huerta, yo tengo muchas versiones de Biblia. ¿Cuál? Tengo la Biblia pentecostal, tengo la Biblia del diario vivir, tengo la Biblia plenitud, tengo la Biblia... Yo dije, mire hermana, usted lo que ha invertido es en Biblias de estudio, pero es la misma versión. Todas son Reina Valera. Por lo tanto, usted no tiene muchas versiones de Biblia, usted tiene solamente muchas Biblias de estudio. Y las Biblias de estudio son Biblias que están ya inclinadas a un pensamiento. La gente le dice, hermano, si la Biblia lo dice. ¿Qué dice, hermano? Mire, la Biblia lo dice. Y no, me está diciendo lo que dice la Biblia ahí abajito. ¿No ves que la Biblia está y hay una línea y ahí están los comentarios? Entonces, los comentarios no son inspirados por Dios. Los comentarios son interpretaciones teológicas. Yo puedo estar en desacuerdo yo he estado en desacuerdo con comentarios de la Biblia Plenitud. He estado en desacuerdo con comentarios de la Biblia de la profecía, de Tim LaHaye. Es una Biblia demasiado dispensacionalista. Estoy en desacuerdo con algunas cosas de la Biblia de Scofield, porque es demasiado dispensacionalista. Entonces, las Biblias de estudio, pero las versiones de Biblia es otro. Las versiones de Biblia son, por ejemplo, la Reina Valera es una versión, Jerusalén es una versión, Biblia de las Américas es una versión, etc. Son versiones de Biblia. Ahora, ¿cuál es la mejor traducida? Todas están bien traducidas, pero hay algunas que están más cercanas al rigor del texto crítico. Yo recomiendo que todo pastor tenga en su librería personal todas las Biblias que quiera, pero hay algo que yo siempre quiero ver en su librería: la Biblia de Jerusalén y la NBI. Muy importante. Especialmente la Biblia de Jerusalén, la que tiene una especie de pescadito. No, es una especie de como de un bote, de un botecito, y que tiene como una especie de red. Esa versión de la Biblia usted la puede encontrar en alguna librería católica. Vaya a una librería católica, no tenga miedo de entrar, y entre con confianza y compre la Biblia de Jerusalén. Esa debe estar en todo la biblioteca. Lea, tenga la Biblia que usted desee, pero esas son las dos Biblias académicas. Yo tuve algunos profesores de exégesis o de hermenéutica avanzada y griego, y ellos me decían, quiero que entren solamente con el texto crítico. Teníamos que entrar con la Biblia en griego solamente en griego, puro griego, nada de traducción, griego. Y algunos decían, ni me traigan la Reina Valera, solamente quiero la Jerusalén. Porque son Biblias un poquito más académicas, con un rigor un poquito más cercano al texto crítico. Ahora, el texto crítico, porque yo he mirado en YouTube, por ejemplo, un detalle, donde a veces los predicadores dicen, no, la Biblia NBI es del diablo porque le quita cosas y hay aquel que le quita cosas. No. Lo que pasa es que la Biblia NBI, como también la de la América, no ha sido el caso de Jerusalén, aunque Jerusalén deja entrever que estos son textos que pueden que no estén en el original. El texto crítico
tiene la Biblia, pero no considera los versos que están cuestionados o las expresiones o las palabras que desde el punto de vista crítico no están en el original. Por ejemplo, una persona quería quemar la Biblia NBI porque, hermano Huerta, usted me recomendó esta Biblia, pero del diablo, la quería quemar porque no decía la expresión completa que ella estaba acostumbrada a escuchar o leer. Lo dice Jesús, y este género solo sale con oración y ayuno. La NBI dice solamente oración, porque el texto crítico señala de que en el original no está la palabra ayuno. También la NBI, por ejemplo, la NBI no pone la palabra, por ejemplo, la NBI, el último capítulo de Marcos, termina con el verso 6, me parece, 9:6, pero no es, todo lo que sigue después está en la Reina Valera, pero la NBI no lo considera, termina solamente en el verso 6, o verso 9, si mal no recuerdo. ¿Por qué? Porque según el texto crítico no está en el original. Eso se le llama textos espurios. No se le llama textos apócrifos, no. Se le llama espurios, y la palabra espurios significa que es un añadido de algún copista que consideró que al añadirle algo podría contribuir a la lectura y a la interpretación saludable del texto bíblico. Por lo tanto, las intenciones eran buenas, pero a través del tiempo algunos cuestionaron esa intención. ¿Ok? Gracias, hermano. Gracias. Pastor, ya podemos agarrar el break para usted también. Por favor, para poder tomar una agüita con sal antes que... Ok, pastor. Gracias, ok. 15 minutos regresamos. Seguro. Santo Dios, qué buena información,